espero que estén bien. Comenzamos con la clase número 4 del curso de diseño estructural 2. Me faltó el 2. Aquí está. Diseño estructural 2. Bien. Ya nosotros habíamos conversado de la probabilidad de ocurrencia de algunas cargas y pues me gustaría profundizar un poco más en el tema de lo que vendrían siendo los tipos de acero que nosotros pudiésemos utilizar en la construcción. Entonces vamos a colocar aquí tipos de acero, ¿verdad? Y dentro de los tipos de acero que nosotros podemos utilizar, nosotros vamos a tener siempre o la mayoría de las veces el comportamiento que habíamos conversado, porque en ese comportamiento es que nosotros nos basamos para realizar pues nuestros análisis, que más que todo era la gráfica de esfuerzo de formación unitaria. Y yo voy a tener esto, ¿verdad? Por aquí, así. Y voy a tener mi gráfica. Esta parte es la parte que vendría siendo elástica. Y luego ya entro a mi zona plástica, ¿verdad? Con un endurecimiento por temperatura hasta donde tendría yo mi FU. Y pues esta parte aquí, como yo les mencioné, es FY. Esto aquí vendría siendo que vendría siendo la hipotenusa de cuando yo calculo el esfuerzo. Bueno, que el esfuerzo nosotros lo sacamos como F, ¿ya? Entre la deformación unitaria que yo tenga hasta donde yo tengo FU. Y esto le va a corresponder un esfuerzo, ¿no? Esto le va a corresponder un esfuerzo. Bien, esa es nuestra gráfica de F versus deformación unitaria. Aquí me equivoqué, esto es una deformación unitaria versus deformación unitaria. Bien, nuestra teoría se basa en eso y vamos a mencionarle algunas normas que nosotros utilizamos para ver cuál es el acero que nosotros estamos utilizando. Bien, yo diría que la principal o las más básicas vendría siendo la ASTM A36. Bien, esta nos dice que vamos a tener un acero que es al carbono, es un acero estructural al carbono. Esa es la norma A36. Bien, también utilizamos la ASTM. Esa ASTM viene de American Standard Testing Materials. Y pues ella nos va regulando con sus normas cuáles son los aceros que nosotros estamos o podemos utilizar. También tenemos el acero ASTM A529. Bien, este es un acero también estructural, pero que además de carbono tiene magnesio y pues esto le da una alta resistencia. También vamos a tener el ASTM A572, ¿ya? Este es un acero de baja aleación y muy alta resistencia. También tenemos el ASTM y ahora vamos a ver cuáles van a ser sus FU y sus FY, pero me gustaría mencionárselos para que ustedes vean cuáles son los rangos que podemos utilizar y para cuando lo pongamos en algún problema ya ustedes sepan que estamos hablando de este tipo de aceros. Bien, tenemos el A242, que este es un acero estructural de baja aleación, de resistencia, de alta resistencia y que es resistente a la corrosión. Ya si recuerdan la clase anterior, yo les comenté más que todo de lo que eran los tipos de acero. Tenemos acero Corten y tal vez alguna de estas aleaciones puede caer en esto que estamos conversando, ¿ya?
También tenemos el ASTM. Después vemos sus propiedades, pero ahora solo lo estamos mencionando. Tenemos el A588, ¿verdad? Que es un acero estructural de baja aleación, de alta resistencia y resistente también a la corrosión. Por eso digo que a veces pueden tener las mismas características, pero sus aleaciones varían. Ahorita vamos a ver algo de eso de las aleaciones. Vamos a ver también el ASTM A8852, que generalmente se utilizan para placas de acero estructural y tienen aleaciones. Ya esto a veces algunos perfiles pueden venir en algún tipo de acero, como en las barras de acero. Y hay perfiles que pues no vienen en algunos tipos de acero, ya sea por las fábricas o todo esto, pero no todos los perfiles vienen en todas las denominaciones que estamos conversando. Y esto lo vamos a ver avanzando el curso, sobre todo en el manual de la ISC, donde mencionamos y hablamos bastante de lo que son los tipos de acero. Bien, también tenemos otro tipo de acero que utilizamos. Este vamos a ponerle aquí, que lo utilizamos en placas. Vamos a ponerle aquí placas. Y estos de acá son utilizados para elementos, ¿no? Que pueden ser perfiles, barras, tubos, todas esas cosas, ¿ya? Estos son exclusivamente para placas. El ASTM A514. Bien, y esto es importante, chicos, porque cuando ustedes desarrollan, yo hace un tiempo atrás tuve una conversación con un colega que me decía que podía utilizar cualquier tipo de acero, pues, y realmente sí, aunque se pueda diseñar con cualquier tipo de acero, pues no es lo ideal hacerlo, porque hay aceros cuando tienes inspecciones, hay aceros que no puedes colocar más que todo por sus cualidades, ya sea por su FY, ya sea por su FU, pero no los puedes colocar en ciertos lugares aunque tú digas que lo puedes diseñar y lo puedes colocar, ¿ya? Entonces es importante saber esto. Además, hay aceros que no vienen en los elementos que tú deseas. Por ejemplo, si quieres hacer una placa, tal vez te vas a encontrar con la restricción de que aunque quieras diseñar la placa con un tipo de acero que no sean estos últimos dos, tal vez ya no venga, ¿ya? Entonces es un error. Es un error intentar diseñarlo de esa forma. Bien, vamos a copiar esto que está aquí. Y vamos a copiar y vamos a hacer un cuadrito aquí abajo con sus propiedades. Igual yo les voy a pasar esto, pero si quiero que les quede, vamos a poner aquí, sí, vamos a poner aquí acero. Aquí vamos a poner FY, y para no ponerlo en todos vamos a poner aquí KSI, porque recordamos que ese es el eje de donde coloco los esfuerzos, ya. Entonces vamos a colocar por aquí FU, que sería el esfuerzo último, y este también va en KSI, que sería la parte ya más alta, ¿no? Bien, empezamos. Bien, como les comenté, el acero A36 es un tipo de acero al carbono. Lo puedo encontrar en perfiles, barras, placas. Los usos recomendados pueden ser edificios, puentes y otras estructuras atornilladas o soldadas. Ya eso va a depender de mi diseño. Bien, el esfuerzo mínimo de fluencia FY en KSI puede ser, ojo, 36, pero también puedo tener 32, que es 32 si las condiciones lo ameritan. ¿Qué condiciones serían?
si el espesor es mayor a 8 pulgadas, ¿ya? Si el espesor, vamos a poner aquí T, mayor a 8 inches, ¿ya? Va a ser 32 KSI, ¿ya? Todo lo que está ahí es KSI. Bien, la resistencia mínima a la tensión, FU, en este caso, respectivamente puede ser 58 o puede ser 80, dependiendo, ¿no? Eso me lo dice mi fabricante. Bien, vamos con el A529. Este también es un acero al carbono. Lo pueden encontrar en perfiles y placas hasta media pulgada, ¿ya? Ahí va a ser el rango donde yo puedo encontrar esto. Los usos van a ser también edificios, puentes y otras estructuras atornilladas o soldadas. Y su FY puede ser 42 o puede ser 50, ¿ya? Eso depende de qué me diga el fabricante. Bien, en la resistencia mínima FU va a ser 60 hasta 100 KSI. Eso depende también que me diga mi fabricante. Todo esto se maneja con fichas técnicas de fabricantes porque pues realmente no puedo... los aceros se ven muy parecidos, ¿no? No puedo saber cuál es cuál sin hacer esa investigación, y eso generalmente me lo da mi fabricante. Bien, el A572 es un acero de alta resistencia y de baja aleación. Una de sus nombres se le llama columbio vanadio. Son aleaciones que se han determinado para que pues tengamos diferentes tipos de resistencia. Esto lo pueden encontrar en perfiles, placas, barras redondas o cuadradas hasta 6 pulgadas, ¿ya? Esto me ayuda a poder determinar cuáles son los usos que puedo tener. Bien, los usos recomendados son en la construcción. También puedo utilizarlos para conexiones, pero no puedo utilizarlos para puentes soldados donde yo necesite un FY mayor a 55, ¿ya? Entonces vamos a apuntar sus propiedades por aquí, que serían 42, 65 en FY, y FU voy a tener 60 y 80. Bien, también voy a tener el A242, que es un acero de alta resistencia, de baja aleación y también resistente a la corrosión. Lo puedo encontrar en placas, barras hasta 5 pulgadas. Los usos van a ser construcciones atornilladas, soldadas o remachadas. Necesitan que tengan una técnica de soldado muy prolija, muy buena, para evitar que se estropee. Y los FY van a estar de 42 a 50, ¿ya? A 50. La FU la voy a tener en 63 hasta 70, ¿ya? Bien, ahora voy a tener lo que vendrían siendo el ASTM 588. Este es un acero de alta resistencia y resistente a la intemperie. Bueno, lo puedo encontrar dependiendo de su espesor. Yo voy a tener diferentes tipos de FY, así como pasó con el A36. Voy a tener que, cuando el espesor sea mayor de 4, vamos a ponerlo, bueno, vamos a empezar con el menor. Cuando sea menor que 4, vamos a ponerlo aquí. Cuando sea menor que 4 pulgadas, yo voy a tener un FY de 50. Y
cuando sea mayor que 4 pulgadas, entonces yo voy a tener una FY de 36. Ya, esto vamos a remarcarlo aquí para que no se nos pierda. Esto van a ser las FY y FU. Bien, mis FU entonces que les van a corresponder serían la de 70 KSI para cuando es 50 y la de 58 KSI para cuando sea 36. ¿Ya? Bien. También voy a tener la ASTM 852, que pues esa solo va a tener un tipo de resistencia. Aquí yo voy a tener un uso, este se le llama acero templado y también se le llama revenido para estructuras críticas. ¿Ya? El A852 es un acero más especializado, no es muy común en estructuras convencionales, es más utilizado para algunos tipos de estructuras que no son muy grandes, pueden ser placas, pueden ser más que todo en placas, pero como estas placas yo las puedo, les puedo dar forma, también puedo utilizarlas para, no es nuestra competencia, pero lo puedo utilizar para recipientes o camisas que yo le coloque a estructuras que necesiten tener altas resistencias. Por ejemplo, una columna que yo necesite reforzar, puedo reforzarla con este tipo de acero que más comúnmente es utilizado para placas, pero como vienen en planchas, yo puedo darle formas circulares que me funcionen. ¿Ya? Esto solamente lo voy a encontrar con resistencias de 70 FY en KSI y le corresponde en FU 90. También pasa lo mismo con el 514. Como vienen en placas, generalmente yo lo uso para placas donde llegan las columnas. También lo puedo utilizar para bases donde se apoyan los puentes. Bueno, también, como les comenté que vienen en placas, lo puedo utilizar en equipos pesados para formar sus componentes. Es un acero de alta resistencia, templado y revenido. Bien, esto lo puedo encontrar en varios tipos de resistencias FY, más que todo cuando su espesor es mayor o igual a 2.5 pulgadas. Yo voy a tener FY de 100, y cuando yo tenga valores de espesor de más de 2.5 pulgadas, yo voy a tener entonces 90 KSI. Bien, la FU varía. Para la primera FY va desde 110 KSI hasta 130 KSI, y para el segundo conjunto de FY yo voy a tener resistencias FY que van desde los 100 KSI hasta los 120 KSI. ¿Ya? Bien, con esto yo ya tengo más o menos lo que vendrían siendo las calidades de acero que yo voy a estar pudiendo utilizar en mi proyecto. Me funciona bastante para yo poder saber, dependiendo el sitio donde estoy o qué es lo que necesito, qué voy a usar. Ya me funciona bastante
para eso, porque dependiendo de qué yo necesite, yo sé qué acero puedo utilizar. Bien, nosotros vamos a estar trabajando, como yo les comenté, con el manual de acero de Load Resistance Factor Design, que significa el LRFD. Ese es el manual de construcción en acero. Yo generalmente siempre uso la segunda edición, porque es la que tengo aquí en la computadora, es la que les puedo compartir. Pero pues hay una más reciente. Déjenme ver cuál es. Creo que esta que está aquí. La que yo tengo acá, tengo otra también que es la más reciente. Bueno, la más reciente que yo tengo, que pues tiene ya muchas otras cosas que son bien importantes, que también se las puedo pasar. Eso nada más varía en una cuestión ahí de peso. Esta es la 15, es la 15. Yo tengo la 15. También tengo la 15. No sé si es por cuestiones de uso, pues ya estoy acostumbrado a utilizar la versión 2. Pues también uso la 15, no hay ningún tipo de problema. Les puedo pasar las dos para que las tengan, y de allí vayan buscando información que ustedes necesiten, ¿no? Entonces, por aquí este libro me gusta porque habla de bastantes tipos de normas que vamos a estar utilizando. Él te cita todas las normas que van a estar utilizando, y eso nos ayuda a nosotros a saber pues cuáles son las normas que vamos a estar utilizando. También tiene un tipo de tabla que me dice la norma de acero que voy a estar utilizando, y me dice más o menos cuáles van a ser los FY y FU. Por eso me gusta. Esto está en la tabla 1. Voy a pegárselas aquí. Denme un momento. Bien, aquí ya tengo las tablitas estas que les estaba comentando. Bien, que es algo, bueno, es algo parecido. No les voy a decir que es lo mismo. Es algo parecido a lo que estábamos hablando al principio de la clase. Pero más que todo, esto se trata de lo que vendría siendo la FY. Voy a tener la FU, y también voy a tener las medidas de dónde están disponibles. Y acá abajo, donde dice que está en negrita, es que está disponible, y la que está en blanco es que no está disponible, ¿ya? Entonces aquí yo puedo identificar que hay ciertos grupos de formas, de shapes, que no van a estar en ciertos grupos dependiendo del grado de acero que voy a tener y la norma que lo rija. Por ejemplo, puedo tener la norma A36, que es acero al carbono, con una FY de 32, y solo voy a tener platos y barras que tengan más de 8 pulgadas, ¿ya? Entonces, debajo de eso no hay nada. Y entonces para la 36, con una FU de 58 u 80, entonces las voy a tener todas. Todos los grupos de la ASTM-A6, que después vamos a ver eso, también van a estar menos la que es superior a 8. O sea, esa es la que no va a estar disponible. También tengo las que son de acero A529, voy a tener 42 y 50. Voy a tener el A572, el 242, el 588, el 852, el 514. Voy a tener en algunas, dependiendo su FU, varían si tengo disponibles o no tengo disponibles. También voy a tener acá cuando tengo
disponibles las que serían las pipes, que serían más que todo los tubos. Voy a tener tubos, y aquí veo cuáles son los que voy a tener disponibles y si son cuadrados o rectangulares, redondos también. Voy a tener diferentes tipos de grados, pero voy a tener sus FY y FU para que puedan ver que aunque nosotros pensemos no funcionan igual. ¿Ve? No funcionan igual para los diferentes tipos de acero cuando son perfiles W, ángulos, channeles y estas cosas. Y esto es importante saberlo porque dependiendo del elemento que nosotros estemos utilizando, yo voy a tener diferentes tipos de FY y FU. No todos los aceros son iguales y no todos los perfiles vienen en el mismo acero. Generalmente esto te lo da el fabricante. He visto en algunos perfiles, no sé qué fabricante sea, sé que hay diferentes tipos, pero en el mismo perfil viene escrito el acero, la norma del acero por el que está regido. Y bueno, otro temita que vamos a ver ahorita bajando aquí, que es la misma forma, te dice a qué perfil corresponde, ¿ya? Bien, a mí me gusta hablar de normas porque generalmente cuando nosotros hablamos de normas usted puede buscarlas, usted puede ver qué es lo que hay, incluso puede profundizar dependiendo de lo que nosotros tenemos. Y pues me gustaría hacer una anotación acá donde dice ASTM A6. Bien, la ASTM A6 no es una norma que tal vez me define un acero estructural como tal con valores de resistencia de FY, FU, como lo estábamos comentando hace un rato. Esto más que todo porque las normas definen muchas cosas, no solo resistencia. También, por ejemplo, la norma ASTM A6 me regula cómo me van a entregar el producto, las tolerancias de dimensiones que yo puedo tener, la rectitud del mismo elemento, el marcado y el etiquetado, los métodos que yo utilicé para llegar a saber que ese acero era el que yo estoy diciendo que es, los requisitos de inspección durante su fabricación. Voy a tener también verificaciones de curvatura, porque esto puede afectar mi resistencia de los elementos que voy a tener en operación. Y una pequeña curvatura en un elemento donde yo tal vez no lo necesite puede afectarme en gran medida a mi calidad de funcionamiento, ¿ya? Pueden generar problemas, pandeo local, pandeo general, pandeo de diferentes tipos, que puede afectar grandemente mi desempeño de la estructura, ¿ya? Bien, entonces ya habiendo conversado todo esto, vamos a empezar a ver lo que vendrían siendo los perfiles de ala ancha, ¿verdad? Que pues ya nosotros vimos cómo nosotros en la clase número 3, nosotros vimos cómo nosotros habíamos llegado a la forma del perfil de ala ancha, ¿verdad? Se explicó con los esfuerzos y todo eso, cómo llegamos a la forma. Bien, y la forma más que todo es esta. Bien, ahora cuando yo me enfrente al diseño de este tipo de elementos, voy a tener varias cosas. Por ejemplo, vamos a buscar un perfil aquí que yo puedo utilizar para el ejemplo. Vamos a buscar acá para no mentirles con un perfil que no sea real. Un perfil bien común por acá puede ser este que está acá, va a ser un 12 por 22. Yo voy a tener, ahorita subo acá para explicar esto. Yo voy a tener un perfil WF 12 por 22, ¿verdad? Bien, ¿qué significa W12? ¿Qué significa 22?
Esas son nuestras primeras preguntas, ¿ya? Yo voy a tener perfiles que el más pequeño de mis perfiles, creo que en esta versión que yo tengo, mi perfil más pequeño va a ser un perfil 4x13 en peralte. Pero creo que en peso, creo que el más pequeño va a ser una 6x9. ¿Ya? Creo que esa va a ser la más pequeña. 6x9. Sí, 6x9. 6x9 va a ser la más pequeña. Bien, pero ¿qué viene siendo eso? Y la más grande creo que es 14 por 926, que si no me equivoco. Pero ¿qué me dice esto? ¿Ya? ¿Qué me dice esto? Bien, fácil. Y esto quiero que lo recuerden siempre. Bien, esta primera que está aquí, esto que está aquí, el 12 generalmente te va a colocar el perfil en un sitio donde el peralte de él, o sea, la D, esto que está aquí, o sea, la D, que va a ser la dimensión que yo voy a tener desde la cara inferior hasta la cara superior del perfil, eso vale D, ¿ya? Esa dimensión D, si yo tengo un perfil WF12, generalmente sé que mi D anda por allí, ¿ya? Puede que suba un poquito, puede que llegue a, no sé, puede llegar a 15, puede llegar hasta 16, pero generalmente está por ahí. No va a ocurrir que con una WF12 yo voy a encontrar un perfil que va a tener una altura de 30. Eso no va a ocurrir. Generalmente están cercanos, muy cercanos a ese valor que se coloca como primero, ¿ya? Entonces esta WF12, sin mucha investigación, yo sé que va a tener una altura de 12, ¿ya? Entonces yo sé que el peralte de él va a ser 12. Esto me sirve a mí como arquitecto porque si yo tengo que colocar esta viga en un segundo piso, yo sé cuál es la altura que va a tener, el espesor total que va a tener mi losa, ya con la baldosa, con el pegamento, con la misma estructura de la losa, con la malla para soportar la losa, con su viga, con sus viguetas. Entonces ya yo sé cuál es ese espesor. Entonces a mí me sirve. Yo te puedo decir, no, yo necesito que esa viga no me pase de 12 pulgadas, ¿ya? Porque yo en mi cálculo de la escalera, yo vi que esa era la que me resultaba. Entonces ya el diseñador se posiciona y sabe que él tiene que mantenerse en la franja de las WF12. Si se pasa, entonces ya yo tengo que reformar mi escalera y pues ya nosotros sabemos todas las connotaciones que tiene para nosotros tal vez modificar una escalera. Puede que ya no me cumpla con la NFPA o son edificios que ya están hechos, entonces quiero colocar un adicional y pues ya no puedo cambiar esa altura. Entonces al diseñador le funcionan mucho estas cosas y por eso usted como arquitecto tiene que saber si puede elegir un tipo de perfil o no, ¿ya? Bien, ese es el primer dato. Esa D generalmente está relacionada con esto que está aquí. Bien, ahora sigue el 22. ¿Qué significa 22? Bien, yo voy a tener mi perfil, vamos a dibujar un poquito aquí. Yo voy a tener mi perfil y mi perfil va a tener algunas ciertas dimensiones, ¿verdad? Bien, este perfil vamos a dibujar aquí. Así y así. Vamos a borrar esto para que sí tenga la forma auténtica, ¿no? Bien, y tendría mi perfil de esta forma. Bien, vamos a suponer
que este perfil mida 10 pies. 10 pies. ¿Ya? Perfil 10 pies y corresponde a una WF12 por 22. Bien, y uno de los problemas, como yo les comenté, más comunes que nosotros tenemos es determinar lo que vendrían siendo las cargas vivas, las cargas muertas, todo este tipo de cargas que van a afectar directamente a mi diseño de fundaciones, mi diseño de vigas, mi diseño de columnas, paredes, elementos que sean sensibles a las deformaciones, todo este tipo de elementos pues que ya nosotros sabemos que nos pueden llegar a afectar. Bien, cuando yo tengo ese 22, entonces yo puedo calcular el peso que va a tener esa viga, ¿ya? El peso que va a tener esa viga. Ahora, esa sería, o ese elemento, va a ser ese elemento solo, no va a ser otro que cuando tiene otros aditamentos o cuando yo le hago algunas perforaciones para hacer vigas alveolares. No, es el elemento en sí completo, ¿ya? Ese elemento en sí completo que está allí, para calcular su peso. Por ejemplo, si es esta viga, que es una viga, yo quiero calcular su peso. Entonces, para calcular el peso de ese elemento, yo voy a hacer, voy a multiplicar este 22 que está aquí, 22, por la longitud del elemento, que dice que es 10 pies, ¿ya? Y entonces yo voy a saber que este elemento, esto que está aquí, es libras. Y yo voy a saber que este elemento que está aquí, entonces pesa 220 libras. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, lo que me dice esto que está aquí es que esto, voy a borrar un pedazo de esto, es que esto va a ser el peso en libras por cada pie que tenga la columna, la viga o el elemento que yo esté haciendo con esto, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen que yo tengo una viga de 40 pies, ya yo más o menos puedo saber el peso que yo estoy teniendo con ese elemento, ¿ya? Y eso serían las más básicas nomenclaturas que voy a tener de esto, ¿ya? Bien, voy a tener algunas otras cosas. ¿Cómo va a ser la BF? La BF, que es esta que está aquí, va a ser, vamos a bajarle un poquito el tamaño a esto. Bien, la BF va a ser la distancia que voy a tener desde aquí hasta acá. Y la BF de acá inferior va a ser igual a esta que está aquí. O sea, estas serían los patines, ¿ya? O las alas. A esto que está aquí yo le llamo alma. Y a estas que están acá yo le llamo alas, ¿ya? Entonces estas serían las alas y esta sería el alma. BF va a ser el tamaño de las alas. Bien, aquí voy a tener también otro dato importante que va a ser el dato TF. TF va a ser el espesor de las alas, del flange. Y voy a tener el dato TW que va a ser, yo no sé si ustedes ven las acotaciones, se ve que esto indica que es esta partecita que está aquí, que bueno, viene siendo todo esto que está acá, que sería el espesor del alma, ¿ya? Bien, también voy a tener otro dato importante, que va a ser esto que está aquí, esta Y. Esta Y, si ustedes ven, sale en la parte superior e inferior. Y eso lo que me va a decir es cuál es el eje de giro de ella, ¿ya? Ese para nosotros vendría siendo el eje fuerte, ¿ya? No, perdón, vendría siendo el eje débil. El eje YY va a ser el eje débil. Y el eje XX va a ser el eje fuerte, ¿ya? Entonces, generalmente yo cuando intento colocar un elemento, yo intento colocarlo en el eje fuerte, ¿ya? Para que él soporte todas las cargas en ese eje. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es el eje más fuerte? Bien, generalmente yo me voy a la tabla, que después lo vamos a ver
con más detenimiento. Yo me voy a la tabla y yo ahí voy a encontrar un parámetro que se llama I. Y va a estar relacionado con lo que va a ser el eje o el axis eje XX. Cuando yo evalúo la I del XX y la enfrento con la I del YY, yo me voy a dar cuenta que la I del XX es más grande. Lo que me va a decir eso es que estoy posicionado en el eje fuerte. ¿Ya? Bien, voy a tener algunas otras cosas acá, como van siendo esta acá, no sé si ustedes pueden ver allí, el elemento tiene como una pequeña curvita. En la realidad también está así y generalmente yo lo tomo desde este punto hasta este punto. Esa es mi distancia acá. Ese valor también para mí es importante, y también voy a tener la distancia K1, que es lo mismo pero tomado en referencia al eje Y. ¿Ya? Bien, para mí entonces va a salir otra distancia que vendría siendo la distancia T, que va a ser cuando yo le quito las dos K, la K de arriba y la K de abajo, y va a quedar simplemente mi valor de D. Bueno, por ahí vendría siendo lo que yo tengo. Me gustaría que pues me dejaran sus consultas en el grupo, o me las pueden dejar aquí en lo que vendría siendo la caja de comentarios, como ustedes deseen. Para mí realmente vendría siendo bien beneficioso que ustedes pues me hicieran sus comentarios, que me dijeran pues cuáles vendrían siendo las cosas que les parecieron, y en base a eso entonces nosotros pudiéramos generar algún tema de discusión de esto. Ya bien, como tarea yo quiero que ustedes en una sola gráfica, vamos a colocar aquí, vamos a poner aquí, tarea. En una sola gráfica colocar en una sola gráfica, vamos a mover un poco esto que está aquí para decirles qué gráfica, que va a ser esfuerzo versus deformación unitaria. Colocar las gráficas del acero a 514. Quiero también la gráfica del acero a 572 grados 50. Y también quiero las del acero A36. Quiero verlas en una sola gráfica. No quiero que estén en gráficas separadas. Quiero verlas en una sola gráfica para que ustedes se den cuenta cómo varían todo esto dentro de lo que vendría siendo la gráfica. Y además de eso, quiero que me digan cuáles son los aceros más comerciales en Panamá. Lógico, estructurales, ¿no? Ya estamos en esto. Esa sería una tarea. Ya voy a habilitar en este fin de semana, voy a habilitar el Classroom para que me puedan subir todo allí, para que empecemos a entregar todo allí. Así que, bueno, espero que les haya parecido interesante. Busquen información, siempre estén buscando todo lo que se da en la clase, intenten buscarlo en la noche o cuando lo vean nuevamente,
intenten buscarlo, investigar y profundizar en los conocimientos. Sin más, buenas noches y gracias.